Episodio 1. El día que el cielo no despertó. Nadie sabe por qué. Pero ese amanecer no cantaron los pájaros. El cielo estaba quieto. No gris. No azul. Solo, inmóvil. Como si alguien allá arriba se hubiese olvidado de abrir los ojos. En el monasterio de las llagas vivas. La rutina era ley. Cada día a las 5. Las campanas del claustro despertaban a las hermanas. Y el canto del gallo anunciaba que el cielo había vuelto a nacer. Pero ese día, el gallo no cantó. Y la campana tampoco sonó. Porque la hermana Clara, la encargada de tocarla, fue encontrada desmayada en la capilla. Su boca estaba abierta. Como si hubiera querido gritar algo, pero el aire no se lo permitió. En medio del caos, una voz suave se alzó desde la celda más profunda del convento. Irene ha despertado, dijo una novicia con los ojos enrojecidos. Pero, no está ciega. Todas se miraron. Irene había nacido sin visión. Lo sabían. Sin embargo, esa mañana, la encontraron de pie, con los ojos abiertos por primera vez. Miraba al vacío como si lo reconociera. Irene. ¿Qué ves?, preguntó la madre superiora, temblando. Ella no respondió de inmediato. Solo susurró, como si las palabras vinieran de otro lugar. Vi a Dios, dormido. No muerto. No ausente. Solo dormido. Con la cabeza recostada sobre el altar. Y un suspiro tan largo, que apagó la mañana. El silencio fue tan violento como un trueno. Algunas hermanas se persignaron. Otras lloraron. La madre superiora retrocedió. Pero la mirada de Irene, esa que nunca había tenido, la sostenía como una profecía encendida. Si Dios duerme, continuó Irene, con voz calma, entonces, ¿quién está escuchando nuestras oraciones? Las paredes se estremecieron. Un crucifijo cayó al suelo. Y las velas del altar, todas, se apagaron solas. Nadie más habló ese día. Porque en el corazón de todas, un miedo antiguo se despertó. El temor de que la fe no fuera un puente, sino un eco que nadie contestaba. Y esa noche no hubo luna. Solo Irene, sentada en silencio, con los ojos bien abiertos, esperando que él despertara, o que alguien más ocupara su lugar. Episodio 2. La voz que rezaba sin alma. A las 3 de la madrugada. Cuando las paredes del convento tiemblan por dentro y hasta el incienso parece dudar de su aroma. Irene volvió a hablar. Pero esta vez, su voz no era suya. No me arrodillo por fe, murmuró desde su celda. Mientras todas dormían. Me arrodillo porque... Él ya no escucha de pie. La hermana Lucía, que pasaba cerca con una vela, se quedó paralizada. Irene hablaba en un tono seco, antiguo, como el eco de un salmo prohibido. Pero lo más aterrador no era eso. Era que hablaba, con la boca cerrada. Lucía retrocedió lentamente. Pero la voz siguió saliendo del cuerpo de Irene. Sin pausas. Sin respiración. Como si rezara algo que no necesitaba alma. No invoquen su nombre. Está envuelto en silencio. No digan amén. Porque el cielo ya no responde al mismo idioma. Al amanecer, la madre superiora entró a la celda. Irene la esperaba sentada, con los ojos en blanco, las manos cruzadas como una estatua de mármol. Pero había sangre seca en sus uñas. Como si hubiera rasgado algo que no era de este mundo. ¿Qué hiciste esta noche, hija?, preguntó la madre, intentando parecer firme. Yo no hice nada, respondió Irene. Solo fui usada como una campana. Pero esta vez, no llamé a Dios. Llamé al que se quedó despierto mientras él dormía. La madre retrocedió. Una ráfaga helada cruzó la celda. Y las ventanas se empañaron, desde afuera. Como si algo quisiera entrar. O alguien. Esa misma tarde, el padre Mateo llegó desde Roma. Un exorcista veterano. Rostro de piedra y Biblia gastada. No creía en visiones. Pero sí en peligros disfrazados de fe. Entró solo a la celda de Irene. Pero salió, temblando. No está poseída, susurró. Está habitada. Esa noche, las oraciones del convento se hicieron en susurros. Nadie quería que eso escuchara. Irene dormía. Pero su boca seguía moviéndose. Y del otro lado de la pared, una cruz comenzó a sangrar por el centro. Episodio 3. El sueño que no le pertenecía. La tercera noche llegó sin estrellas. Pero no fue el cielo quien las olvidó. Fue Irene, quien las escondió en su sueño. Las hermanas del convento se turnaban para vigilarla. Nadie quería quedarse sola con ella. Nadie soportaba ese silencio extraño que flotaba alrededor de su cuerpo. Como si su respiración no perteneciera a este mundo. Pero esa noche, fue la hermana Ángela, la más joven, la más ingenua, quien se quedó junto a ella. ¿Tienes frío?, le susurró al ver sus labios morados. Irene no respondió. Dormía. Pero en su rostro, algo se movía. De pronto,
Su cuerpo se arqueó, y de su boca salió un suspiro tan profundo, tan denso, que la vela en la habitación se apagó sin viento. Y fue entonces cuando comenzó a hablar. Dormida, pero clara. Estoy en un jardín, pero no hay sol. No hay serpiente. No hay pecado. Solo árboles que lloran. Y un vacío, donde antes dormía Dios. Ángela retrocedió, pero no huyó. Algo dentro de ella, algo que no entendía, le decía que debía escuchar. Irene seguía narrando. Pero no soñaba un sueño suyo. Era el sueño de otro. Los ángeles están sentados, mirando el trono vacío. Nadie canta. Nadie adora. Porque nadie sabe si él volverá a despertar. Las palabras flotaban como ceniza. Y en la esquina de la celda, las paredes comenzaron a agrietarse. Del techo cayó polvo, y una hoja marchita. Una hoja. Dentro de un convento de piedra. Vi un libro abierto, murmuró Irene. Y cada página era un recuerdo que Dios decidió olvidar. Yo, estoy leyendo su olvido. De repente, se quedó en silencio. Y sus ojos se abrieron. Hermana Ángela, dijo. Como si hubiera estado despierta todo el tiempo. Si te duermes esta noche, verás lo mismo que yo. ¿Y si no quiero verlo? Preguntó Ángela, con la voz rota. Iré contigo. Y entonces, el sueño será tuyo también. La joven huyó. Pero esa noche, soñó con el jardín. Con el trono vacío. Y con una voz que lloraba entre los árboles. Una voz que no pertenecía a ningún ser humano. Episodio 4. La sangre que olía a cielo cerrado. El cuarto día. Irene despertó llorando. Pero no con lágrimas. Con sangre. Y no cualquier sangre, olía a incienso seco. A templos derrumbados. A confesiones nunca escuchadas. Las sábanas estaban empapadas. Sus muñecas. Los pies. Incluso el cuello. Sangraban lentamente, como si su cuerpo hubiera sido marcado por dentro. Las hermanas, aterradas, creían que se estaba muriendo. Pero cuando intentaron tocarla, Irene susurró con una voz que no era temblorosa. Era clara. Demasiado clara. No toquen lo que aún no ha sido bendecido con verdad. La Madre Superiora ordenó traer a un médico. Pero el padre Mateo, el exorcista, se negó. Lo que le ocurre no es enfermedad, afirmó. Es lenguaje. Dios le está hablando. O está dejando que algo más hable a través de ella. En la cocina del convento, mientras servían hierbas para intentar limpiar las heridas, la hermana Julia, una monja de más de 70 años, recordó algo que había leído en su juventud. Un manuscrito antiguo, escondido entre textos vetados. Cuando una virgen sangra sin herida, y el aroma no es humano, el cielo se ha cerrado. Y ella, será su herida viva. Volvió corriendo a la celda, libro en mano. Y al llegar, encontró a Irene de pie, descalza, sonriendo, con los ojos bañados en un rojo sereno. No soy la herida, dijo Irene. Soy la señal. El cuerpo de Dios no sangra. Pero yo sí, porque Él duerme. Y mientras sueña, lo que duele en su alma se filtra en la mía. Las hermanas se arrodillaron. No por devoción, por miedo. Y entonces ocurrió lo inexplicable. Del crucifijo sobre la pared comenzó a gotear sangre. No desde las manos del Cristo, sino desde sus ojos. Como si lo que veía en Irene no pudiera ser soportado. El padre Mateo entró, cruz en mano, decidido a interrumpir lo que fuera aquello. Pero antes de pronunciar palabra, Irene levantó la mirada. Padre, usted ha dudado de Dios muchas veces. Pero no se preocupe. Él aún no lo sabe. Porque aún no ha despertado. Y en ese instante, una voz grave, ronca y celestial, emergió de lo más profundo del monasterio. Una sola palabra. Dormida, pero potente. Irene. Episodio 5. El Evangelio que nadie quiso leer. Durante siglos, la Iglesia ha protegido los textos sagrados como quien cuida el fuego en una noche helada. Pero esa mañana, Irene escribió uno nuevo. Con los ojos cerrados. Con los dedos bañados en su propia sangre. No pidió tinta. No pidió papel. Solo pidió un espejo. Porque si Dios aún duerme, dijo, lo único que puede reflejar su verdad es aquello que no miente. El rostro de quien lo busca sin verlo. Colocaron un espejo grande frente a ella. Y con la yema de los dedos, Irene comenzó a escribir sobre el vidrio empañado por el aliento de algo invisible. No eran frases comunes. No eran oraciones conocidas. Eran palabras que no existían en ningún idioma, pero que todas las hermanas entendían al leerlas. La Madre Superiora, al verlo escrito, cayó de rodillas. No lloró. No gritó. Solo se cubrió el rostro, como si leer ese evangelio fuera equivalente a desobedecer un pacto antiguo con el cielo. No es blasfemia, susurró. Es anterior a la fe. El padre Mateo, con la cruz temblando en su mano,
Se acercó al espejo. Leyó en voz alta el primer verso. Y al terminarlo, olvidó cómo se hacía la señal de la cruz. Su mente se llenó de imágenes que no eran suyas. Niños rezando sin boca. Cuerpos levitando sobre capillas quemadas. Y un trono vacío, goteando cera negra. Esto no puede ser leído sin consecuencias, advirtió. Con los ojos vacíos. Esto fue escrito, para los que ya no creen. Pero aún tiemblan. Irene. Con los dedos manchados. Se quedó en silencio. El espejo comenzó a agrietarse. Y antes de quebrarse por completo, una última frase apareció. Escrita sola. Sin contacto humano. Si lees esto hasta el final, despertarás algo que aún no sabe que duerme. Las hermanas huyeron del cuarto. El padre Mateo cayó de rodillas, pidiendo perdón por pecados que jamás cometió. Y en el reflejo del espejo roto, Irene no aparecía. Solo una silueta de luz, acostada. Respirando lento. Como si el mismísimo Dios estuviera durmiendo dentro de su reflejo. Episodio 6. La cruz que no aceptaba ser tocada. En el convento de las llagas vivas, todo símbolo sagrado comenzó a comportarse como si tuviera conciencia. Y miedo. Los crucifijos, antes fuente de consuelo, empezaron a torcerse en la madera. Las figuras del Cristo se arqueaban hacia un lado, como si evitaran mirar algo que venía, o alguien que ya estaba aquí. Pero lo más aterrador fue la cruz central, la que colgaba sobre el altar del oratorio. Esa cruz, tallada en roble negro, centenaria, pesada, inviolable, cayó 3 veces en 3 días, siempre a la misma hora, siempre cuando Irene cruzaba el umbral. No quiere que me acerque, susurró ella, sin rastro de temor, porque no está vacía. La Madre Superiora mandó clavarla con hierros bendecidos. El padre Mateo roció agua bendita cada hora, pero nada funcionó. La cruz seguía cayendo, y con cada caída, la madera crujía como si llorara. Una tarde, decidieron mantenerla fuera del alcance de Irene. La llevaron al patio trasero, colgándola de una columna. Pero en cuanto lo hicieron, una niña muda del orfanato, la pequeña Leonor, que jamás había pronunciado palabra, se acercó corriendo hacia Irene y la abrazó. Y dijo: la cruz no tiene sueño. El silencio fue absoluto. Las monjas temblaron. Leonor, de apenas 9 años, levantó el rostro y agregó: ella lo tocó. La cruz lo sabe. Irene acarició la cabeza de la niña. No dijo nada. Pero en ese instante, los pájaros del convento cayeron muertos del cielo. Decenas. Como si una presencia invisible hubiera apagado el canto de la creación. La Madre Superiora quiso intervenir, pero la cruz volvió a caer sola. Esta vez, rompiéndose en 2. Y de su interior no salió madera. Salió humo. Denso. Blanco. Perfumado. Como si la cruz hubiera guardado durante siglos un suspiro contenido. Ya no es símbolo, dijo Irene, mirando los restos. Ahora es advertencia. Esa noche, el altar quedó desnudo. Y todas las velas se apagaron sin viento. Solo Irene quedó de pie, sus manos en el pecho, sus labios moviéndose sin sonido. Y en la oscuridad, la pequeña Leonor volvió a hablar. Él ya no quiere crucifixión. Quiere despertar. Episodio 7. Dios no soñaba con nosotros. Hay revelaciones que se sienten como cuchillas. No por lo que cortan afuera, sino por lo que desgarran dentro. Esa madrugada, Irene no dormía. Estaba sentada junto a la pequeña Leonor, que hablaba en susurros con los ojos cerrados, como si cada palabra no viniera de ella, sino de un eco antiguo. Soñó otra vez, dijo la niña, pero no con nosotros. Dios no sueña con el hombre. Nunca lo hizo. La Madre Superiora, que escuchaba desde la puerta, soltó el rosario sin darse cuenta. Cayó al suelo. Las cuentas explotaron como si no soportaran la frase. ¿Y con quién sueña?, preguntó Irene, sin miedo, como quien ya conoce la respuesta. Leonor levantó la mano y la apoyó sobre el pecho de Irene. Su mirada estaba perdida en un punto invisible. Con lo que vino antes. Con los que aún no han nacido. Con los que no tienen forma, pero ya están caminando. Afuera, el viento comenzó a girar en círculos. No soplaba hacia ningún lado. Solo giraba, como si algo estuviera descendiendo. Esa mañana, los relojes del convento se detuvieron exactamente a las 6:06. Todos, hasta el de Sol. Las campanas se agrietaron. Y el pozo central del claustro, sellado desde hacía siglos, comenzó a brotar agua negra. El padre Mateo, que aún se aferraba a su fe como un náufrago a una cruz flotante, intentó organizar una oración colectiva. Pero al iniciar el Padre Nuestro, Irene lo interrumpió. No nos sueña, dijo con voz firme. Por eso no nos guía. Por eso no nos escucha. Porque no estamos en su mente. Una hermana gritó.
Otra se desmayó. El aire se volvió denso. Como si alguien estuviera observando desde todos los ángulos. Pero no con ojos, sino con intención. Lo humano fue un desliz, continuó Irene. Un intento. Pero lo que él ama, aún no ha llegado. Leonor lloraba. No de miedo. De nostalgia. Como si supiera que aquello que se avecinaba, la reemplazaría. ¿Y qué somos entonces?, preguntó la Madre Superiora, con la voz hecha cenizas. Irene la miró por primera vez con compasión. Y respondió: el olvido que todavía respira. Episodio 8, el ángel que negó el despertar. No fue una aparición. No descendió entre trompetas ni se presentó con alas abiertas. El ángel llegó temblando. Irene estaba sola en la capilla vacía. La cruz ya no colgaba. Los vitrales habían sido cubiertos con telas negras. Y el altar estaba desnudo como un cuerpo sin fe. Entonces, sin aviso, el aire cambió de densidad. No frío, no calor, solo presencia. Un resplandor quebrado surgió junto al rincón más oscuro. Y una figura se delineó con luz sucia, como si el cielo la hubiese olvidado a medias. No tienes que despertar a Dios, dijo el ángel. Sin voz, sin boca, pero resonando en cada hueso de Irene. Él duerme, por misericordia. Irene no se movió. Sabía quién era. No su nombre, sino lo que significaba. ¿Quién te envió?, preguntó con calma, como quien interroga al miedo con familiaridad. Yo mismo, respondió, porque los otros ya no se atreven a bajar. Sus alas estaban plegadas, pero no por respeto, por agotamiento. Estaban manchadas, no de sangre, sino de fuego apagado. Si él abre los ojos, advirtió el ángel, el mundo no será juzgado, será reescrito. Y los que creen haber amado a Dios, no estarán en sus nuevas páginas. Las palabras no dolían por lo que decían, sino por lo que callaban. Irene bajó la mirada. Y en ese momento, el ángel se acercó. No flotó, no brilló, solo caminó, como un exiliado de algo que ya no recuerda. Te eligieron porque no crees del todo, dijo él. Tu duda te hizo visible para los que duermen junto a él. ¿Y si no lo despierto?, susurró Irene. Entonces el mundo continuará, pero sin verdad. Solo con repetición. Un trueno partió el cielo en dos. Y sin mirar atrás, el ángel desapareció, dejando solo una pluma gris sobre el mármol. Irene la recogió, y al tocarla, vio el rostro de Dios por dentro. Dormido, pero con una lágrima detenida en su mejilla. Una lágrima que aún no ha caído. Episodio 9, la misa donde nadie respiró. Era domingo. Y por primera vez en la historia del convento, nadie quiso celebrar misa. Pero la Madre Superiora, en un acto de fe o de desafío, ordenó que se abriera la capilla. Si Dios duerme, lo honraremos en silencio, dijo. Y si ha despertado, que escuche. Las monjas entraron una por una, con los ojos bajos, con los corazones encogidos, como quien camina hacia un altar que ya no promete salvación. Irene llegó última. No vestía hábito, no llevaba libro, solo sostenía en la mano la pluma gris que el ángel había dejado. Y con ella, comenzó a caminar entre los bancos. No tocaba a nadie, pero todos sentían que algo dentro de sí se apagaba. Cuando el padre Mateo se dispuso a comenzar la misa, su voz no salió. Abrió la boca, pero nada, ni un murmullo, ni un suspiro. Silencio total. Intentó hacer la señal de la cruz, pero su brazo se quedó a medio camino, como si una fuerza invisible le negara el gesto. Y entonces ocurrió lo imposible. Irene subió al altar. No dijo palabra. Solo cerró los ojos y comenzó a cantar. Era una melodía sin lengua, sin ritmo, sin melodía reconocible. Y sin embargo, cada una de las hermanas comprendió lo que decía. No hablaba del amor de Dios, ni del perdón, ni del sacrificio. Cantaba sobre lo que sueña Dios mientras duerme. Y lo que ve, no es este mundo. Una a una, las monjas comenzaron a perder el aire. No porque estuvieran asfixiadas, sino porque ya no era necesario respirar. El padre Mateo cayó de rodillas. Una lágrima descendía por su mejilla, pero él no la sentía. En ese instante, todos los relojes se detuvieron. Las palomas del campanario cayeron muertas. Y la vela del altar ardió, con llama negra. Cuando Irene terminó de cantar, el aire volvió, pero nadie se atrevió a respirar de inmediato, porque todos sabían que habían estado, aunque solo por un instante, fuera del tiempo. Y en la última banca, la pequeña Leonor, la niña muda, escribió con su dedo en el polvo del suelo una sola frase. Él está escuchando desde su sueño, y no le gusta lo que oye. Episodio 10, la mujer que lloraba fuego. Irene no gritó, no pidió ayuda, ni siquiera advirtió. Simplemente se despertó.
y sus lágrimas ardían. La primera en notarlo fue la hermana Isabel. Entró a la celda para llevarle agua bendita. Pero el calor era tan intenso que el crucifijo de su cuello comenzó a quemarle la piel. Al mirar a Irene, quedó paralizada. Sus ojos no tenían pupilas, solo brasas. Y de ellos descendían lágrimas espesas, incandescentes, que caían al suelo sin quemar la madera, pero dejando símbolos, como letras que nadie había escrito antes. Irene no lloraba de dolor, tampoco de miedo. Lloraba de memoria. Estoy recordando lo que no viví, dijo, sin parpadear, porque él me dejó una parte de su sueño, y no era mío. Las hermanas acudieron con agua bendita, rosarios. Incluso intentaron envolverla con un manto blanco. Nada la tocaba. Todo se evaporaba a centímetros de su piel. Está en combustión divina, susurró el padre Mateo. Testigo impotente. No es fuego del infierno. Es fuego de revelación. La pequeña Leonor, sin temor, entró a la celda. Irene al verla, sonrió. Te estaba esperando, dijo. Porque solo alguien que no teme al fuego, puede recordar lo que Dios quiso olvidar. Leonor se arrodilló y puso su mano sobre una de las lágrimas que caían al suelo. La tocó, y no se quemó. Sus ojos se dilataron. Y en ese instante recordó a su madre. No en su lecho de muerte, sino orando, de pie, en una iglesia que nunca existió, mirando al cielo, mientras un hombre lloraba desde el altar. Esa no era tu madre, dijo Irene, leyéndole el pensamiento. Era lo que tu madre le pidió a Dios, y él aún no respondió. Las llamas comenzaron a disminuir, pero los símbolos en el suelo seguían ardiendo, aunque invisibles al ojo común. Solo se revelaban cuando alguien lloraba. Y una por una, las hermanas comenzaron a hacerlo. Cada lágrima nuestra, dijo Irene, es un lenguaje que él olvidó. Y yo, soy su intérprete en la fiebre del alma. Cuando el fuego finalmente cesó, Irene se desmayó. Leonor la cubrió con el manto que antes no había servido. Esta vez, sí. Y en la pared apareció escrito: con ceniza viva. Lo que no se quema, es lo que aún arde en su sueño. Episodio 11, el juicio de la mujer que vio más de la cuenta. No hubo campanas. No hubo audiencia pública. El juicio de Irene fue convocado en secreto, bajo las órdenes del arzobispado, como si las verdades que ardían en su cuerpo debieran enterrarse antes de propagarse. 3 hombres vestidos de negro llegaron al convento. No llevaban cruces, ni Biblias, solo un pergamino sellado con cera roja, y en él, escrito a mano, silencio o extinción. La mujer ha traspasado los límites de la revelación, dijo uno de ellos. Lo que ha visto, lo que ha dicho, no fue autorizado por el cielo. Y si no proviene del cielo, debe venir de lo otro. El juicio se llevó a cabo en la capilla vacía, sin público, sin defensores, sin voz, solo Irene, encadenada de pies y manos con eslabones bendecidos. Pero las cadenas se oxidaban al tocar su piel. No por rebeldía, por verdad incompatible con la fe fabricada. ¿Niega usted la santidad de las Escrituras?, preguntó el inquisidor principal. Irene alzó la vista. No había ira, solo compasión. No las niego. Solo he leído lo que fue borrado antes de que ustedes nacieran. El segundo inquisidor tembló. Sacó un crucifijo, y este se quebró en su mano. ¿Pretende hacernos creer que Dios le habló en sueños?, dijo el tercero, con la voz agrietada. No, respondió ella. Él no habló. Sus sueños me usaron, como páginas que necesitaban ojos para ser leídas. Uno de los jueces se levantó de golpe. Esto es herejía. Pero antes de poder terminar la frase, Leonor apareció en la puerta. La niña muda, la que no debía estar allí, con una vela encendida en la mano, que no lanzaba sombra. No la juzguen, dijo con voz firme. Ella no vio a Dios. Ella fue vista por él. El eco de sus palabras se repitió 3 veces en los muros de piedra. Los jueces palidecieron, como marcados por una fuerza invisible. Comenzaron a sangrar por los ojos. Esto no es justicia, dijo Irene, poniéndose de pie, sin cadenas. Esto es miedo disfrazado de teología. Y antes de que pudieran detenerla, el altar se partió en 2. Del suelo emergió un resplandor, no celestial, pero tampoco terrenal. Algo que recordaba a la creación antes del Génesis. Leonor extendió la mano. Irene la tomó. Y juntas, desaparecieron. Las puertas del convento se cerraron solas. Y los jueces olvidaron todo, hasta sus propios nombres. Episodio 12, la última advertencia antes del suspiro. El convento estaba vacío. No por abandono, sino por revelación. Tras la desaparición de Irene y Leonor, nadie se atrevió a cruzar sus puertas. Y sin embargo, cada noche, desde el campanario, sonaba una campana que nadie tocaba.
Justo a las 3:33. Los aldeanos decían haber visto luces danzando dentro de la capilla. Otros juraban haber oído un canto lejano. Sin letra. Sin lengua. Pero que les hacía olvidar sus propios nombres al despertar. Una semana después, la Madre Superiora regresó sola. Llevaba los pies descalzos. La mirada ausente y en sus manos un papel que no ardía con fuego, pero sí con algo peor. Intención divina sin permiso humano. Lo dejó en el altar roto. Allí donde antes caían hostias. Ahora yacía un último texto. Breve. Sin firma. Si él suspira, todo se reiniciará. Y esta vez, no seremos incluidos. Esa misma noche, Irene apareció. No caminó. Simplemente, estaba allí. De pie en medio del oratorio. Vestida de blanco ceniza. Sus ojos no brillaban. Eran pozos donde el mundo podía caer sin fondo. Junto a ella, Leonor dormía. Pero sonreía, como si soñara algo que Dios le había cedido, por compasión. Él aún duerme, dijo Irene. Pero ha girado su rostro. Y al hacerlo, dejó ver una parte que nunca habíamos visto. Las paredes comenzaron a agrietarse. El suelo crujió como piel vieja. Y del techo descendió polvo, que olía a creación. Tenemos poco tiempo, añadió. Porque su suspiro, no será de alivio. Será de duelo. La Madre Superiora cayó de rodillas. ¿Qué debemos hacer? Recordar, respondió Irene. Lo que fuimos antes de las iglesias. Antes de las oraciones. Antes de que creyéramos que Él nos soñaba a nosotros. En ese momento, todas las velas se encendieron solas. Una luz tibia, amorosa y terrible. Porque no prometía salvación. Solo verdad. Irene se acercó al altar por última vez. Colocó la mano sobre la piedra fracturada. Y cerró los ojos. Cuando suspire, susurró. No cierren los suyos. Porque será la última vez que algo dentro de ustedes será escuchado. Y entonces, el aire se detuvo. Como si el universo entero conteniera el aliento. Episodio 13, final, cuando Dios abrió un ojo, y lloró. No hubo terremoto. No hubo trompetas. Ni fuego. Ni lluvia. Ni sombras alzándose. Solo una cosa ocurrió. Y fue suficiente para quebrar el mundo. Dios abrió un ojo. Fue un instante. Una fracción que no pudo ser medida por el tiempo ni contenida por los ángeles. Y en ese parpadeo divino, la tierra se sintió desnuda. No física, sino espiritualmente incompleta. Irene, de pie en el altar destruido, supo que ese momento había llegado. No porque viera el ojo, sino porque lo sintió dentro de sí. Como si todo lo que había soñado, sangrado, escrito, gritado y callado, hubiese sido preparación para ese solo gesto. Una lágrima descendiendo de un Dios que ya no dormía. No es castigo, dijo Irene en voz baja. Es tristeza. Leonor abrió los ojos. No con miedo, sino con ternura. ¿Por qué llora?, preguntó la niña. Irene la miró con compasión infinita. La abrazó. Y respondió. Porque ahora nos ve como realmente somos. En ese momento, todo lo que había sido olvidado regresó. Las palabras que Dios escribió y luego borró. Los rostros que nunca fueron nombrados en el Génesis. Los silencios que gritaron antes de que existiera la luz. Los recuerdos del universo entero se comprimieron en una lágrima. Una sola. Y cayó. No sobre la tierra, sino sobre Irene. Su cuerpo no ardió. No ascendió. Simplemente se disolvió en comprensión pura. Ya no fue carne. Fue recuerdo sagrado. Un puente entre lo que fuimos y lo que jamás debimos creer que éramos. Las puertas del convento se abrieron solas. El sol no brilló más fuerte. Pero por primera vez, no hubo necesidad de rezar. Porque el suspiro de Dios, el que todos temían, no destruyó, transformó. Leonor caminó entre las ruinas con la pluma gris en su mano. Se detuvo ante el altar y escribió sobre la piedra. Ella no fue santa. Fue espejo. Y entonces miró al cielo. No había nube. Solo un ojo, que se volvía a cerrar. Pero esta vez, no para dormir, sino para soñar con nosotros.